Amén. Le damos gracias a Dios en esta noche por el privilegio. Yo creo que estoy seguro, tengo la convicción que esta noche vamos a salir muy bendecidos. Y si tú pones atención, tu vida va a cambiar desde este día para siempre. También los hermanos que están en vivo, va a haber grandes cosas para ustedes en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te doy gracias. Gracias por tu poderío, tu majestad. Gracias porque tú eres poderoso por sobre todas las cosas. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tus pensamientos están muy lejos de nosotros, pero tú nos das tus pensamientos a través de tu palabra. Y esta noche vamos a escuchar tus pensamientos para que nuestros pensamientos se alineen con los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema se llama La visión concibe fe. La visión concibe fe. Amén. Si nosotros vemos en lo natural, hermanos, el mundo, ahora que anduve por allá, yo miraba aquellos edificios, aquellas cosas, y yo decía, man, hace 600 años hicieron esto y está igual. Y eso empezó en una visión. Y lo hicieron hombres que no tenían a Dios en su corazón. ¿Cuánto más puedes hacer tú que tienes el Espíritu Santo en tu corazón? Entonces, la visión concibe fe. Cuando tú tienes una visión de algo, esa visión tiene que concebir fe para que la realices. Si no concibes fe, no la puedes realizar. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Amén. Así de que nada más piensa el tema. La visión concibe fe. Visión es un plan, escucha, anótalo y medítalo todos los días. Visión es un plan que Dios tiene para que se haga en la tierra. Y te escoge a ti para que lo realices. Amén. Para eso necesitamos fe. Para que tú y yo realicemos lo que Dios nos ha escogido en la tierra, necesitamos fe. Amén. Si nosotros vemos la palabra de Dios, está llena de planes, está llena de visiones. Amén. Y en el libro de Isaías 7:13, Dios le dio una visión al profeta Isaías. Dice la escritura, Dios está buscando en la tierra, en Ezequiel 2:30, eso lo aprendimos en fundación. Dios está buscando en la tierra quien se ponga en la brecha a favor de mi pueblo. Pero no lo encontré, pero qué bueno que te encontró a ti. Amén. La palabra de Dios está llena de planes y visiones de Dios. Él le dio una a Isaías. En Isaías 7:13, anótalo o me sigues con la escritura. 7:13 de Isaías, dijo entonces Isaías. Escuchen, Isaías está dando una visión que Dios le dio. Yo creo que a todos ustedes Dios les ha dado una visión, pero no se han atrevido a dar un paso en fe y hacer esa visión. Pero esa noche va a cambiar todo. Amén. Dijo entonces Isaías, oigan, casa de David, que es poco el ser molesto a los hombres, sino que también le seáis a Dios. Verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Te pregunto, ¿eso sucedió o no sucedió? ¿A quién le dio Dios la visión? A Isaías. Porque Dios está buscando en la tierra una persona con un corazón decidido a hacer algo. Cuando Dios te dé un plan, no temas, hazlo. Isaías dijo, han escuchado de Dios. Pero el verso 14 dice, Él les va a dar una señal. Amén. Y una virgen va a concebir
y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Hermano, hermana que me escuchas, pon atención. Antes de Dios hacer algo, te avisa por una visión. Si no tienes visión, Dios no puede hacer algo en tu vida. Amén. En esos días yo meditaba la primera misión que me dio Dios, que está allá, la segunda que me dio, y estamos luchando y están viniendo muchos ataques contra esa visión, pero la fe se ha mantenido y la visión se está manifestando. Antes de hacer algo Dios en la tierra, te va a avisar por una visión. Esa visión que Dios te da siempre va a tener obstáculos para que no se realice. Amén. En el mundo vemos muchas cosas maravillosas que existen. Fueron hechas por hombres con visión. A mí me gusta ver shows hay unos shows en YouTube y en Netflix que se llama del oxidado a la riqueza. Hombres que compran carros viejos de 1950, todos feos, ¿verdad? ¿Y cómo los dejan, hermano? ¿Dónde comenzó eso? Dentro de ellos, en una visión. Y son personas que no tienen a Dios. ¿Sí? Compran un carro en $3,000, $4,000 abandonado allá y lo vienen vendiendo en $50,000, $60,000. ¿Dónde empezó eso? Dentro de ellos, en una visión. En la mañana cuando llegamos, me impresionó que de la panza del avión sacaban unos paquetes grandes. Le dije a mi esposa, mira, venimos 400 o 500 personas con equipaje y todavía le ponen esa carga tan pesada a este avión. ¿Quién tuvo esa visión de hacer este avión y ponerle este peso? Un hombre. ¿Cuál visión Dios te ha dado y no te has atrevido a hacerla? ¿Porque te confrontaron? ¿Porque te atacaron? ¿Porque te criticaron? ¿No has hecho esa visión? Si esos hombres pueden hacer lo de los carros, hay unos dos hermanos de Texas, un hermano barbón y su papá son cristianos, y ellos andan comprando carros que tenían 40 años parados, llenos de zacate, llenos de ramas que crecieron en ellos, y se los compran y se los llevan. El mismo motor, ellos lo echan a andar. El mismo motor que estuvo parado 40, 50 años, lo echan a andar y lo arreglan. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay una visión, hay una expectativa. ¿Cuál es tu visión y cuál es tu expectativa? Amén. Ok. La visión va a tener muchos obstáculos para que no se realice. Cuando tú tienes una visión, de acuerdo al sistema del mundo, no encuentras la misma oposición. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Estos que no son cristianos ponen un negocio, no lo hacen de acuerdo a la visión que Dios les dio, lo hacen de acuerdo a lo que ellos saben. Su negocio les va bien, no tienen la misma oposición. Pero tú como creyente pones un negocio o pones algo que Dios te dijo y va a venir, lo primero que va a venir contra ti es una resistencia fuerte. Vas a tener una gran oposición. Amén. Para que tú puedas realizar la visión de Dios. Nosotros tenemos que ver lo que lo sobrenatural tiene. Cuando nosotros meditamos en una escritura, vamos a poder ver lo sobrenatural. Solamente cuando meditamos en una escritura, vamos a poder ver lo sobrenatural. O Dios te va a dar un sueño para que tú veas lo sobrenatural. O Dios te va a dar un sueño para que tú veas lo sobrenatural. Cada uno de nosotros debemos de hablar de acuerdo a lo que oímos. De acuerdo a lo que oímos. Cada uno de nosotros los creyentes, tenemos que hablar de acuerdo a lo que oímos y vemos en la palabra de Dios. Ese es nuestro lenguaje. No tenemos que hablar otro lenguaje. Amén. Génesis 37:5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tuvo una visión, un sueño,
Ya hablamos en otra ocasión y no lo incubó. Se lo platicó a sus hermanos. Cuando se lo platicó a sus hermanos tuvo muchas adversidades, pero lo importante de José fue que nunca perdió fe en lo que había soñado. Nunca pierdas fe en lo que tú sueñes. José, contra todas las adversidades, no disminuyó su fe. Nunca perdió la fe de lo que había soñado. Sí, por causa de que no incubó lo que había soñado, confrontó muchas adversidades, pero su fe seguía puesta en esa visión. Y por 13 años, José mantuvo fe en su visión. La visión hizo a José, amén. La visión hizo a José un hombre de fe. La visión consigue fe. La visión concibe fe. En otras palabras, una visión te deja embarazado o embarazada de fe. La visión concibe. José no hizo la visión lo fue formando a él. Amén. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, mira, cuando Dios te dé una visión, te va a decir como le dijo a Abraham, no temas. Haz esa visión que te estoy dando. No temas. ¿Qué le dijo? No temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo le habló Dios a Abraham? En visión. ¿Cómo le habló? En visión. Cuando Dios te habla en visión, encúbala. No se la comentes a nadie. Encúbala. Y ya cuando esté bien incubada, se va a manifestar, el diablo va a decir, no lo pude detener. Amén. Dios le habló en visión a Abraham. Abraham tuvo que desarrollar fe para creer la visión que Dios le estaba dando. Tú y yo somos responsables de que cuando Dios nos dé una visión, tenemos que desarrollar fe para creer la visión que Dios te está dando. Pero no solamente fe, hermanos. Aquí algo bien importante. Tú tienes que saber si es Dios o no es Dios en la visión. Porque muchas veces te dan tienes una visión y piensas que fue Dios. Fíjate bien, cuando a Dios le habló a Abraham, Abraham se quedó, deja ver si es Dios o no es Dios. Discernió que sí era Dios y entonces siguió conversando con Dios. No solo necesitamos fe, también necesitamos discernimiento para tener la seguridad si la visión que estamos viendo o es el diablo que se está aprovechando de nuestra debilidad espiritual. Muchos débiles espirituales piensan que todo es de Dios. Aleluya. Si tú eres un maduro espiritual, vas a saber discernir esta visión si es de Dios. Yo la acepto. Esta no es de Dios. Diablo, vete con tu visión a otro lado. Pero tú tienes que discernir. Tienes que discernir. Tenemos que discernir si la visión que viene es de Dios o la visión que viene es del diablo, porque entonces el diablo va a aprovechar nuestra debilidad espiritual y nos puede hacer creer que es Dios en ciertas cosas y después te das cuenta que no suceden porque no fue Dios, pero ya has pasado cosas y no tienes que pasar por cosas. Amén. Aleluya. Fe, fíjate bien, toma nota. Fe en la visión te da seguridad que cuando Dios te hable, sucede. Fe en la visión te da la seguridad de que cuando Dios te hable, sucede. Cuando Dios te habla en sueño o visión, habla con Él. Así como Abraham lo hizo en Génesis 15:2. Génesis 15:1, Dios le habló a Abraham. Génesis 15:2, Abraham le preguntó a Dios. Y como Dios vio que Abraham tenía fe, siguió conversando con él. Si Dios ve que tienes fe, va a conversar contigo. Si ve que no tienes fe, vas a escuchar otra voz y ahí es el diablo donde entra y te hace creer que es Dios hablando contigo.
tenemos que tener mucho cuidado. Amén. ¿Están conmigo? ¿Seguimos? Cuando Dios te habla en sueño o visión, habla con Él. No hables con nadie más, habla con Él, en privado. Tú tienes un sueño los otros días. Primeramente yo miraba en sueño una persona, si les digo su nombre, se sorprenden, y venía contra mí. Pero primero de eso me dijo Dios, ve a los lados, ¿qué ves? Yo veía a esas personas al lado y yo en medio. Dice, arrójate al vacío y ellos te van a seguir. Y yo dice, ¿pero cómo? Y cuando yo me arrojé, yo flotaba. Y aquellos, por hacerme daño, se arrojaron al vacío y se estrellaron al piso y desaparecieron. Dios te muestra lo que hace con tus enemigos. Y yo flotaba. Y yo miraba a aquellos despedazados en el piso. Y yo una vez, con todo eso, yo le dije, Señor, ten misericordia de él y de su familia. Amén. Porque Dios te protege. Cuando Dios te habla en sueño o visión, habla con él. Amén. Génesis 15:4. Luego vino a él, a Abraham, como va a venir palabra a ti. Palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Que estamos viendo una conversación de Dios con Abraham. Cuando Dios ve que tu fe está infalible, cuando a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cuando estamos en una fe real. Y cuando estás en una fe real con Dios, Él va a hablar contigo. Si no estamos en una fe real, el que va a hablar contigo va a ser el diablo y te va a hacer creer que es Dios el que te está hablando. Amén. Y le dijo en el verso 5 de Génesis 15, lo llevó afuera, le llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Dios le dio otra visión. Dios le dio otra visión. ¿A quién? Dios le dio otra visión a Abraham. Cuando tú hablas con Dios, Él te va a hablar a través de visiones. Y tú tienes que ver que esa visión es de Dios. Imagínate Abraham, viejito, su esposa estéril. Lo saca Dios y le dice, cuenta las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Le dio esta visión mostrándole las estrellas. Abraham agradó a Dios por su fe. Abraham agradó a Dios por su fe. Hermanos, hermanas, ¿qué pasaría con nuestras vidas si nosotros agradamos a Dios con nuestra fe? Imagínate lo que pasaría. Tú y yo tenemos que agradar a Dios por nuestra fe. Por mi fe tenemos que agradar a Dios. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo puedo agradar a Dios por mi fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. No viene de otra manera. La fe viene por el oír. No puede venir de la otra manera. Ahora, ¿cómo estaba viniendo fe en Abraham? ¿Por asistir a las iglesias? ¿Que ya acabe la predicación para irme? Hermanos, ¿sabes cuál es el problema número uno en muchas iglesias? Que en vez de hablar de fe, están entreteniendo a la gente. Y a la gente le gusta el entretenimiento. A mí me gusta ir a aquella iglesia porque la alabanza es muy bonita y no hablan tanto de fe y de esto. Les gusta el entretenimiento, no les gusta fe. Y el diablo es mañoso. Él te va a entretener para que no aumentes tu fe. Porque si tú aumentas tu fe, vas a ser, en vez de ser un enemigo tuyo, en vez de él ser un enemigo tuyo, tú vas a ser un enemigo de él por tu fe. Amén. ¿Cómo puedo agradar a Dios por mi fe?
¿Y cómo puedo aumentar mi fe? La fe solo viene y se aumenta por el oír de la palabra de Dios. Amén. La fe viene, la fe, escribe bien esto, no se te olvide. La fe no viene por cuanto tú conoces o sabes la palabra. Te lo repito, ¿lo entendiste? La fe no viene por cuanto tú sepas o conozcas la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, no por conocer. Tú puedes saberte versos de memoria y decir, hoy no voy a la iglesia porque ya sé que el pastor va a predicar de fe, ya me sé lo que va a predicar. ¿Y por qué no has tenido éxito en tu vida si ya lo sabes? La fe no viene porque sepas, la fe viene porque oigas. ¿Cómo tuvo fe Abraham? ¿Por leer o por oír? ¿De quién oyó? De Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, estás escuchando de Dios. Aleluya. La fe no viene por conocer o saber la palabra de Dios. La fe no viene porque tú seas un teólogo en la palabra. Así no viene la fe. El conocer, saber la palabra de Dios, que no se te olvide esto. El conocer teología y todas esas ramas que hay. El conocer, saber la palabra de Dios solamente te va a dar una fe humana. La fe humana no la puede contestar Dios. ¿Cuántas personas tú conoces que tienen 10, 5, 15 años de cristianos y oran y oran y oran y no les viene nada? ¿Por qué? Porque lo están haciendo con una fe humana. No lo están haciendo con la fe de Dios. ¿Están comprendiendo? ¿Es mucho? ¿Está muy profundo? ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, si lo estás entendiendo, mañana tienes que tener éxito en tu vida. Aleluya. Que no se te olvide, el conocer, saber la palabra de Dios te da una fe humana. La fe real, la fe que agrada a Dios, viene por el oír de la palabra de Dios. Abraham oyó de Dios y su fe fue en aumento porque oía, no leía. ¿Sí? Abraham oía, no leía. Y cuando él oía, su fe aumentaba. Cuando si tú nada más lees, tu conocimiento en la palabra aumenta, pero tu fe no aumenta. La fe aumenta por oír la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta la fe? Yo tengo que meditar en este libro de la ley. Así como yo estuve meditando, Señor, tu poderío está sobre todas las cosas. Siento una enfermedad, tú eres soberano sobre esa enfermedad. ¿Qué estás haciendo? Meditando lo que Él dice, no lo que lees. Es una gran diferencia leer a escuchar. Amén. Abraham oyó de Dios y su fe fue un aumento, porque oía, no leía. En su conversación con Dios, su fe se aumentaba. Tú puedes conversar con Dios leyendo la palabra de Dios y hablándola para tu vida. Amén. Si nosotros tenemos más conversaciones con el mundo que con Dios, nuestra fe no crecerá. ¿Están conmigo? Si seguimos teniendo conversaciones con el mundo que con Dios, nuestra fe no va a crecer. Se va a quedar estancado. Y lo podemos ver en la vida de muchos cristianos. Tienen fe en el conocimiento de la palabra, pero no tienen fe por oír de Dios. Amén. Yo pienso, ¿cómo a personas, esto venía pensando cuando yo venía, decía, ¿cómo a personas no les gusta escuchar de fe? ¿Sí? Y muchos se han ido de esta iglesia porque aquí se habla de fe. A ver, le hablé a una persona que nos visitó, ¿qué le pareció el servicio? Me gustó mucho, pero usted siempre habla de fe. Ya no volvió. ¿Cómo va a tener éxito en su vida si no quiere crecer por fe? Y se van donde las entretengan. Hello. Amén.
Yo pienso, te lo repito, yo pienso que muchas personas no les gusta escuchar de fe. Se van de esta iglesia porque aquí se habla de fe. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esta iglesia no es para todo mundo. Solo para los que quieren agradar a Dios por su fe. ¿Sí? Así de que si se van, no te preocupes. No quieren elevar su fe, no quieren recibir de Dios. Pero tú te quedaste. Gloria a Dios. Incrementa tu fe, porque no me vas a agradar a mí, vas a agradar a Dios. Yo no te voy a dar la casa que tú anhelas, Dios sí, a través de tu fe. Yo no te voy a dar el trabajo que tú anhelas, ni la posición en la compañía, ni la compañía que tú anhelas, yo no te la puedo dar. Yo te puedo predicar la palabra, pero es tu fe que te va a dar las cosas que Dios tiene para ti. Pero si no escuchas de fe, te vas a ir a una iglesia donde te entretengan. Adiós, que te vaya bien, Dios te bendiga. Si te fuiste porque aquí hablamos de mucha fe, es que esta no era tu iglesia. Esta es la iglesia del reino de Dios y de fe. Amén. Y bienvenido a todos aquellos que quieren incrementar su fe y que quieren caminar por fe y que quieren tener lo que el cielo tiene en la tierra. Bienvenidos. Hay una cálida y cómoda silla para ti y toda tu familia. Y los que no, gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros. Esta no fue tu iglesia, porque aquí solamente hablamos por fe. Y la fe, y la fe incuba tu visión, y tu visión es incubada por la fe. Amén. Aleluya. Ok. Nosotros, hermanos, tenemos que ir agradando a Dios por la fe que vamos obteniendo. Génesis 15:6. Ya Abraham había agradado a Dios, y el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer, creerle a Dios lo que dice, no lo que está escrito, lo que Él dice. Cuando tú le das voz a lo que Él dice, estás incrementando tu fe y comienzas a agradar a Dios. Solo podemos creer a Dios. Ya vimos Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tú y yo solo le podemos creer a Dios por la fe que desarrollamos. Si en una iglesia nunca te hablan de fe, nunca vas a desarrollar fe. Nunca vas a obtener las bendiciones de Dios. Pero te vas a ir bien contento porque te entretuvieron en el servicio del domingo. Buenos cantitos, buenas alabanzas y hasta ahí. Ya esperas el siguiente domingo para venir al entretenimiento. La iglesia no es un club social, hermanos. La iglesia es un lugar para construir tu fe. Yo soy el responsable de que tu fe se construya, no de entretenerte. De que tu fe se construya y puedas obtener, así como Abraham tuvo países, tuvo naciones, así tú puedes obtenerlo a través de tu fe. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es entretenerte y agradarte y que te quedes aquí. La decisión es tuya. Si sigues escuchando todas esas cosas que quieren sacarte, es tu responsabilidad, no la mía. Mi responsabilidad es hablarte de fe y enseñarte de fe, porque si trabaja en mi vida y en la vida de muchos hermanos que han trabajado en este lugar, también va a trabajar en la tuya. Amén. Solamente podemos creer a Dios por la fe que tú desarrolles, no por la fe que yo tengo que desarrollar mi fe para que yo creerle a Dios. Amén. Éxodo 3:2. Estamos hablando de la visión. La visión incuba fe. Amén. Éxodo 3:2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. ¿De quién está hablando? De Moisés. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré. No está la escritura ahí, pero si tú la marcas, dice: voy a ver y voy a ver esta visión tan grande. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué te quiere decir el Señor? Dios te da una visión y la visión que Él te da es grande. Porque dice: voy a ver esta visión tan grande. Era un matorral, mata, planta, ¿cómo le dicen en Venezuela? La mata seca esa. Una grama, árbol seco.
una broma de esas. Y estaba ardiendo. Y Moisés dijo, esa ramita seca está ardiendo. Eso es una visión grande. Tú apenas terminaste la secundaria, pero vas a hacer un negocio tremendo. Esa es una visión grande que Dios te puso. Tú no sabes leer y escribir, pero Dios te está dando una visión de un negocio, una empresa. Esa es una visión grande. ¿Quién te la está poniendo? Dios. Estamos viendo qué tipo de visión vio Moisés. Una visión grande. Amén. ¿De qué dimensión Moisés vio la visión? Ay, aunque sea una chiquita, una casa chiquita. ¿Esa es tu visión? No. ¿De qué dimensión vio la visión Moisés? Un trabajito hay que me paguen lo que quieran. No, esa no es la visión que Dios. Si tú lo aceptas es tu responsabilidad, pero no es lo que quiere Dios para ti. ¿Qué tipo de qué dimensión de visión Dios te da? Una dimensión en la cuarta dimensión. La primera dimensión es vencida por la segunda es vencida por la tercera es vencida por la cuarta, y la cuarta dimensión es donde habita Dios. La cuarta dimensión solamente la encuentras en la Biblia, no la vas a encontrar en otro lugar. Solamente en la Biblia. Amén. Si dices amén es porque estás creyendo. Amén. Aleluya. Ok. ¿Dónde estoy? Dios, hermanos, nunca te va a dar una visión pequeña. Somos nosotros los que no creemos las visiones tan grandes que Dios nos da, y eso es por falta de fe. Si no desarrollamos fe, la visión nunca la vas a ver de la magnitud que Dios te la da. ¿Están conmigo? Te lo repito, toma nota, puedes seguirnos después, ver el video. Si no desarrollamos fe, la visión nunca la vas a ver de la magnitud que Dios te la da. Amén. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que iba a ver, Moisés la mata ardiendo, le llamó Dios en medio de la zarza. ¿De dónde le llamó? De ese fuego. Y él respondió, heme aquí. Cuando Dios te habla en visión, pregúntale, heme aquí, ¿eres tú Dios? Y espera que Él te conteste. Porque el diablo se puede meter y te va a hacer creer que es Dios, pero no es Dios. Amén. Las personas sin visión, escucha, las personas sin visión, por eso tienes que buscar personas con visión. Las personas sin visión siempre van a atacar a las personas con visión. La persona sin visión siempre va a atacar a una persona que tiene visión. Amén. La visión solamente la podemos tener en el Espíritu. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Nosotros, hermanos, es en el Espíritu donde recibimos la visión. Si tú recibes la visión en tu sentido, yo sentí que Dios me habló, yo creo, no, vete en el Espíritu. Vete en el Espíritu. Porque es en el Espíritu donde recibes la visión. En el libro de Corintios, 1 Corintios 14, donde habla de los dones espirituales y de las lenguas, cuando dice, y hablamos una lengua que nadie entiende. Claro, porque esa lengua no la entiende nadie más que Dios. Porque no estás hablando ni para mí ni para nadie, estás hablando para Dios. Por eso dice, el que hable lenguas, no trates de entenderla porque estás hablando para Dios. No estás hablando para el hombre. Amén. Nunca se te olvide que solamente en el Espíritu es donde recibimos la visión. No recibimos la visión en la carne o en los sentidos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Quién te profetiza? Amén. No solamente eso. Si tú aceptas una profecía en la carne, es tu responsabilidad. El martes antes de irme, cuando me llamaron y me dijeron, dejé que hablara,
porque me estaba confirmando, no sabía a dónde yo iba. Y me dijo, tuve una visión donde usted iba muy lejos, pero llegaba con bien y regresaba con bien. Y yo dije, eso solamente puede ser Dios. Pero yo no le hablo, profetíceme, voy a este lugar o voy a aceptar. El Espíritu de Dios me dijo que, espérate, a mí no me ha dicho nada, porque ni siquiera sabes dónde voy. Por eso tenemos que tener cuidado cuando te profeticen, porque te pueden profetizar en la carne. Si te profetizan de acuerdo a la visión que tú tienes o que Dios te dio, que nadie sabe porque tienes la visión incubada por tu fe, y alguien te dice lo que tienes incubado, es Dios. Pero si alguien te quiere adivinar lo que tú tienes, no es de Dios, te lo están haciendo en la carne. Amén. Ahora también, aleluya, dáselo a Dios. También tenemos que tener cuidado quien ora por nosotros. O simplemente también tener cuidado. A veces recibimos llamadas y nos saludan muy cordialmente. ¿Cómo estás? Bien. Pero luego cambian la conversación a crítica, a murmuración, a chisme, a contienda, a mentira. Y todo eso lo hacen completamente en la carne. Gente sin visión. En México le decíamos gente sin qué hacer. Te llaman, te empiezan, ¿cómo está, hermanito, hermanito? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Ay, pues fíjese que en la iglesia que estoy hacemos esto y esto y esto otro. Ay, por eso me salí de acá, porque esto y esto y otro. ¿Qué empiezan? A chismear, a murmurar, a contener, a matar tu visión. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado cuando Dios te da una visión. Lo que sucede en la carne, carne es. Y lo que sucede en el espíritu, ¿qué es? Espíritu. Jesús caminó en visión. ¿Sabían eso, verdad? Lucas 10:18 dice, Lucas 10:18, caminó en visión. En Lucas 10:18, ¿qué le dice Jesús? Hey, yo veía. ¿A quién? Mira, Jesús veía, tenía visión. Tú tienes que ver también, porque tienes el Espíritu de Dios. Apocalipsis 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El verso 19 dice, hey, pero yo te di poder de ahuyentar serpientes, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te va a pasar. Jesús podía ver en la cuarta dimensión por la fe que él tenía. Tú puedes ver lo que tiene la cuarta dimensión solamente por una vía, por la fe. No dejes que nadie mate tu fe. No dejes que nadie transforme tu fe. No dejes que nadie consuma tu fe. La apatía, si escuché la predicación, la apatía consume tu fe. Completamente cómodo viendo la predicación. Allá eran las 6 de la tarde, pero la vi todita. Amén. Tenemos que, Jesús podía ver en la cuarta dimensión por la fe. Así nosotros debemos de conocer qué es lo que la cuarta dimensión tiene. Tenemos que ir constantemente, tenemos que oír constantemente lo que Dios nos dice. De esa manera obtenemos una fe impenetrable. Lo vemos, lo leímos. Una de las enseñanzas en Timoteo, 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida. La visión te tiene que dar una fe no fingida, porque cuando la visión viene de Dios, te la dio porque Él sabe que tú tienes una fe no fingida. Dios le dio la visión a Abraham porque sabía que la fe de Abraham era genuina. Dios le dio la fe a Moisés porque sabía que la fe de Moisés era genuina. Dios le dio una visión a José porque sabía que la fe y la visión, la fe de José era genuina. No le iba a fallar. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es genuina? ¿O la hemos dejado que sea penetrable con los chismes, con las contiendas, con las murmuraciones? Si nosotros ponemos atención a eso, tu fe va a ser penetrable y al rato vas a venir pensando como ellos, actuando como ellos.
¿Sabes quién es el especialista en estresarte y deprimirte? El diablo. Él es especialista en estresarte y deprimirte. Para que tú te estreses y te deprimas o te enfermes, no necesitas fe. ¿Verdad que no? Simplemente escuchar la voz del diablo y te deprime. Y te estresas. Y te enfermas. El diablo es especialista para hacer eso. Amén. Para eso no necesitamos fe. Nosotros necesitamos fe para vivir sobre esos ataques. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos a personas decir, ay, tú me estresas? ¿Va que si tenemos ese tipo de amigos y amistades o familiares que para todo te estresan? Nomás yo los tengo. ¿Va que si los tenemos? Ay, tú me estresas. Me siento estresado o estresada. ¿De dónde viene eso? Del infierno, del diablo. Para eso no necesitas fe. Tú y yo necesitamos fe para cuando venga aquella persona a estresarte con sus chismes, con sus contiendas, esa fe vence. ¿Sabes que a mí no me cuentes? Yo no recibo eso. A mí no me vas a estresar. ¿Sabes que la estrés puede causar suicidios? ¿Cuántos pastores o cristianos se han suicidado? Porque se han dejado estresar. Yo escuché de un gran pastor que me llamó la atención en la mañana porque él decía que se estresó tanto que se subió, estaba en un piso del séptimo, un edificio de 7 pisos, abrió la ventana, dijo, estoy tan estresado, no puedo más con el llamado, con mi pastorado, ya no puedo, me voy a aventar y aquí termina todo. Dios le habló en ese momento, le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy estresado y yo ya no puedo más. ¿Sabes que para suicidarte no necesitas fe? Necesitas fe para vivir. Reaccionó, se regresó y fue un tremendo pastor. Amén. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros hablamos el lenguaje del mundo, la fe no crece. Cuando nosotros hablamos el lenguaje del mundo, la fe no crece. ¿Qué es el lenguaje del mundo? Hablar como ellos hablan, actuar como ellos actúan. Porque cuando tú hablas como el mundo, vas a actuar como el mundo. ¿Sí? Ay, estoy tan enfermo que no sé qué hacer. Estás hablando como el mundo. Dios no es responsable si tú te enfermas. No tengo dinero ni para una soda. Estás hablando como el mundo. ¿Sí? No sé qué voy a hacer. No puedo solucionar los problemas que tengo en casa. Estás hablando como el mundo. Porque cuando nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice, estás formalizando y estás construyendo una atmósfera donde Dios va a habitar en esa situación. Donde Dios es el soberano. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos hablando la soberanía de Dios. Amén. Cuando hablamos el lenguaje del mundo, la fe no crece. Los problemas en casa no los solucionamos con fe humana. Ya vimos que solamente conocer la palabra, leer la palabra, nos da una fe humana. Sí, por eso muchos conocedores, teólogos, saben la palabra, pero no ven milagros ni en su vida ni en su casa, porque la saben. Sí. Y por saber la palabra desarrollan una fe humana. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú oyes la voz de Dios, desarrollas una fe que le agrada a Dios. Y entonces Dios entra en fusión cuando tú te mueves en la fe que le agrada a Él. En la fe humana no esperes respuesta de Dios. En la fe humana no esperes respuesta de Dios. La fe humana es esa fe que tú tienes por conocer la palabra. Yo ya tengo 15 años como cristiano. Mi hermano Juan tiene unos meses.
Yo tengo más fe que él. La fe no viene por mayordomía, señoría, perdón. La fe viene por el oír de Dios. Si él tiene unos meses y yo tengo 10 años o 15 años de cristiano, pero él en 6 meses elevó su fe por el oír de Dios. Yo en 15 años no elevé mi fe porque solamente mi fe está fundada en lo que yo conozco de la palabra, en lo que yo leo de la palabra, pero no está fundado en lo que yo oigo de Dios. ¿Sí? Si yo digo, ok, yo conozco de la palabra más que el hermano Juan, y la palabra dice que Pedro caminó en el agua, yo voy a caminar en el agua y me hundo y me ahogo, porque caminé en lo que dice la palabra, no en lo que Jesús me dice. Si tú eres, haz que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua, porque oyó de Jesús, no vivió de lo que leyó. Esa es la gran diferencia. Por eso te digo que el saber la palabra, conocer la palabra, te da una fe humana. La fe humana lo vas a hacer en tus habilidades, en tus capacidades, en lo que tú sabes de la palabra, pero no en lo que Dios dice para ti. Hay una gran diferencia cuando Jesús te dice, ven, tú ve. Cuando Jesús te dice, ven, ves aquellas tierras, cómpralas. Pero no tengo dinero, cómpralas. Yo voy a arreglar todo. Ok, yo voy y las compro. En el proceso van a venir turbulencias, en el proceso van a venir tormentas. No, Señor, tú me diste la visión, yo me moví en tu obediencia, tú me dijiste de tu voz que yo las comprara, yo las compré, tú hazte responsable de eso. Pero si tú las compras por conocimiento, porque conoces la palabra, vas a buscar quien te preste, vas a buscar quien te ayude, vas a buscar levantar fondos de todas maneras, buscar dinero de aquí, de allá para solventar los problemas que Dios no te dijo que te metieras. Por eso la fe, ¿cómo viene? Y tú estás aquí y va a haber un avivamiento en esta iglesia porque muchos tienen hambre de recibir de Dios. Tenemos muchos adversarios que hablan lo contrario, pero Dios se está encargando de ellos. Tú encárgate de practicar esa fe por escuchar de la palabra de Dios. Muchos van a ver tu testimonio y vas a ver que esta iglesia, en menos que canta un gallo, decimos los mexicanos, se llena por tu fe. A veces queremos llenarlo nosotros con hermano, venga, lo invito, mire, aquí está, aquí sí hay el verdadero mover del Espíritu Santo, y viene una persona, una hermana, y se van iguales. Sí, aquí no estamos buscando entretenimiento, aquí estamos buscando la gracia, el poder, la fe manifestada de Dios en tu vida. Y si somos 4 o 5, gloria a Dios. Amén. Pero imagínate qué haríamos con 4 o 5 que camináramos en una fe real y no en una fe humana. Transformaríamos el mundo. Si te pones atención, cuando vino la soberanía de Dios, piensa en la soberanía de Dios. Vino la tormenta, Jesús le dijo, cállate. La tierra estaba desorganizada y vacía, Dios dijo, sea la luz. Amén. La soberanía de Dios. Salieron de Egipto, el faraón no los quiso dejar ir, la soberanía de Dios mandó plagas para que los dejara ir. 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, la soberanía de Dios no permitió que fueran tocados por ese fuego. La soberanía de Dios está en tu vida. Nadie te puede tocar, pero ten cuidado lo que escuchas. Empieza a desarrollar fe real, que la fe real viene por el oír, y no viene por saber. Claro, tenemos clases de fundación, memoriza las escrituras, pero ahí estás desarrollando fe cuando estás memorizando la escritura, porque lo que no entendías en 10 años, cuando tú memorizas una escritura, la entiendes porque recibes revelación de Dios. Amén.
Cualquier escritura. Toda la escritura es diseñada por Dios. La palabra de Dios, la Biblia, son pensamientos de Dios. ¿Sí? En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe te lleva a donde tú no sabes. Sí. La fe te lleva a donde tú no sabes. Tú sigue caminando por fe. Tú sigue caminando por fe. Sigue caminando por fe, porque la fe te va a llevar por donde no sabes. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está poniendo en un lugar donde tú no tienes idea dónde te está poniendo, porque tú estás viendo con tus ojos carnales, pero Dios ya te está viendo con los ojos espirituales. Está viendo tu corazón, tus pensamientos, y te está guiando para llevarte por donde Él te quiere llevar. Todos los caminos al hombre le parecen perfectos, pero al final su camino es camino de muerte. Hijo mío, esté atento a mis palabras y tus oídos atentos a mi voz. Átalas o amárralas en tu corazón para que sean de gran bendición a tu vida. Sí, no solamente leer, oír la palabra de Dios. La fe viene ¿cómo? Por el oír, el oír, el oír, el oír. Este mensaje escúchalo mañana, escúchalo pasado, escúchalo hasta el sábado. Ya el domingo que vengas, ya vienes con tu mente en un nivel de fe más elevado, preparado para recibir una fe más grande. Pero si te vas y mañana no meditas en este mensaje, mañana vas a andar corriendo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me van a cerrar la tienda? ¿Qué voy a hacer? Estoy estresado, estoy estresada, no tengo para la renta. ¿Cómo le voy a hacer? Dios, ayúdame. Si es tu voluntad, ayúdame. Yo sé que tu tiempo es perfecto. A lo mejor hoy no me quieres bendecir. Hermano, la soberanía de Dios está sobre el tiempo. La soberanía de Dios está sobre la pobreza. La soberanía de Dios está sobre la enfermedad. La soberanía de Dios está sobre todo lo que venga del mundo contra tu vida, contra tu hijo, contra tu familia. Amén. Hasta aquí está. Aquí concluimos. El domingo seguimos. El domingo véngase preparado. Amén. Gloria a Dios. Vénganse preparados.